Soy Manuela Percara, soy profesora de Historia. En el 2004, nuestra plaza José Manuel Estrada ha sido remodelada, rediseñada, y en ella se dejó plasmada la historia de nuestro pueblo, que según nos cuenta el cronista histórico César Manuel Barini, pasó por 3 etapas y lo hace en la publicación Orígenes de Villa del Rosario. Esas 3 etapas son la colonización o la llegada de los inmigrantes, la comunidad o la organización del pueblo y la autarquía o el progreso del mismo. Villa del Rosario no tiene un fundador, pero sí tiene un día de fecha de cumpleaños, que es el 22 de septiembre, y arranca en 1883 con un pueblo ya en marcha. A partir de esa fecha se cede la chacra 262 para que los colonos plasmen en ella sus deseos, sus intenciones de tener una escuela, un templo y un cementerio. Este poblado va a dar los primeros pasos de la mano de Villa Libertad, o sea que vamos a depender de lo que hoy es Chajarí. En 1876 se erige Villa Libertad con colonos italianos traídos por Pablo Estampa y se instalan en un radio de 4 leguas cuadradas. Al año siguiente, en 1877, llega un nuevo contingente, esta vez de friulanos, y no hay lugar en esas 4 chacras ya dispuestas, ¿no? Ese terreno dispuesto. Entonces se llama primero al agrimensor Raimundo Salvat y luego al ingeniero Perucati para que delimiten otras 3 leguas cuadradas más. En ellas son las que se van a instalar este contingente de italianos, que más tarde se va a llamar Colonia Nueva y a Villa Libertad se le va a decir Colonia Vieja. Algunas casas se van a instalar en las cabeceras de los lotes como para sentir una unidad, sentirse unidos, y lo que los van a mantener unidos justamente va a ser la necesidad de irse hasta Villa Libertad, no solamente a comprar los víveres para la alimentación, sino también para cubrir sus necesidades de educación y de religiosidad en el Templo de Santa Rosa. Estos detalles van a ir obrando lentamente en los colonos que van a sentir la necesidad de dejarlo plasmado a partir de 1883, cuando se forma la comisión de la escuela, el templo y el cementerio para dar origen a estas necesidades que la cubrían antes en Villa Libertad. Eran en su mayoría católicos. Por eso la primera etapa de la fundación de Villa del Rosario comienza en la plaza frente al templo parroquial. También se sintieron atraídos no solo por las tierras que recibían un lote de 43 hectáreas cada familia, sino también del préstamo de 600 pesos para cubrir pasajes, cubrir elementos de labranza que necesitaran, alimentos, a devolver al tercer año de empezar a trabajar la tierra. La plaza va a ser el centro que congrega a este poblado que va a empezar a llamarse Villa. Hay documentos que desde 1890 ya hablan de Villa del Rosario, de Villa Libertad, o sea que seguíamos dependiendo de Villa Libertad o Chajarí. En 1900 la plaza estaba en la manzana número 18, o sea donde hoy está el edificio municipal. Más tarde se la pasa a la manzana que está actualmente, y un dato de destacar es que durante la intendencia del padre Abesia la calle Tratado del Pilar se llamaba Estrada. Él, por ordenanza, decide que la calle reciba el nombre Tratado del Pilar y que la plaza reciba el nombre José Manuel Estrada. Mi nombre es Mariel Dalprá y les voy a contar un poco sobre la historia de Villa del Rosario. La segunda etapa en la historia de la evolución de nuestro pueblo se sitúa en la década del 80, cuando las necesidades, como por ejemplo tener un templo, una escuela propia y un cementerio, no se podían satisfacer por la distancia entre esta región y Villa Libertad. En mayo del año 1883, un grupo de vecinos de Colonia Nueva, situada en la parte sur y sureste del arroyo San Gabriel, solicitan al gobierno provincial la donación de la chacra número 262 para la construcción de un templo, una escuela y un cementerio. El decreto provincial del gobernador del 22 de septiembre de ese mismo año
es el punto de partida legal de lo que hoy en día sería Villa del Rosario. Unos años más tarde, en abril de 1887, se consiguen los títulos de esta chacra. Luego se parcela en manzanas y estas a su vez en lotes. De las 42 manzanas hay 4 que se reservan, una para la construcción de la iglesia, otra para la plaza, una tercera para la escuela primaria y demás instituciones públicas y la cuarta se reserva para el cementerio. Paralelamente a la delimitación de lo que sería el centro poblacional de lo que luego se denominaría Villa del Rosario, también llega la titularización de las chacras de los alrededores de la número 262, que conformaría el ejido rural. Para el año 1889 el templo ya estaba prácticamente construido. En su edificio también funcionaba la escuela primaria en sus primeros años. Contaba con 3 salones de 4 metros por 4. Luego esta escuela se traslada hacia una casa particular, domicilio de Germán Sandoná, ¿sí? Hasta la construcción del edificio propio en aquella manzana que había sido reservada para esta institución. Su denominación fue cambiando con el paso de los años hasta llegar a su nombre actual, Escuela número 6 Granadero de San Martín. La manzana destinada al cementerio fue donada al obispado y bendecida en septiembre del año 1889. La cruz mayor fue colocada unos años después, ya en el siglo XX, en 1905. Mi nombre es Carla Fabrelo, soy profesora de historia, a su vez tengo otra carrera también que me permite ampliar mis conocimientos en otras ramas que no son específicamente la historia. En esta oportunidad igual quiero contarles a todos ustedes un poquitito de nuestra historia, esta investigación que había realizado. La misma se enfocaba en la evolución arquitectónica de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, del templo, pero es indudable que detrás de esa evolución arquitectónica lo que más me interesaba era poder demostrar la idiosincrasia de los pobladores. Nosotros somos seres sociales, estamos en contacto con el otro y somos producto de esa relación con los demás. Y es inevitable que todos los objetivos, que todos los intereses en conjunto luego se pongan en práctica en un proyecto único. Eso fue lo que evidentemente ocurrió en esa construcción del templo, que arrancó allá el 17 de noviembre de 1887, que demandó muchísimos años, que, bueno, obviamente se reformaron visiblemente los resultados de ese templo. Y la verdad es que además de todo eso que se fue logrando, lo que sí se generó fue una conciencia de grupo. Este trabajo en equipo que realmente demandó muchísimo esfuerzo, no tanto, bueno, también económico, pero además de eso, el esfuerzo de estar tomando decisiones en grupo, de ponerse de acuerdo, de, vuelvo a repetir, esa necesidad de generar una identidad y un vínculo, y el encontrarse en un espacio común también fue lo que a todos estos pobladores les dio un sentido de pertenencia también para lo que iba a ser Villa del Rosario, porque en aquel momento era solo Colonia Nueva. Hoy podemos disfrutar de nuestro templo como un símbolo arquitectónico de Villa del Rosario realmente. Si yo pienso en esa evolución concreta arquitectónica, yo tengo que pensar primero en que la parroquia no tenía un campanario incluido a ese templo, sino que el campanario estaba a un costado. Los pobladores, muchos años después, decidieron embarcarse en ese nuevo proyecto que obviamente iba a demandar más tiempo y más dinero, ¿no? Más recursos. Esto se comienza a pensar y se le da forma ya en 1920, ¿sí? Varios años después, y se concreta hacia 1922, siendo bautizadas, las campanas incluso con un nombre característico, la mayor tenía
un nombre de hombre, la menor nombre de mujer. La campana mayor se llamó José Antonio y la menor Marta Bárbara. Y obviamente apadrinaron a aquellos que tuvieron la posibilidad de entregar una donación importante. Ocurrió también que cerca de 1960 la torre inicial, ese campanario, que tenía en la cúspide una bocha grande de plomo con el pararrayos, se desplomó por el peso, entonces destruyó parte de la torre. En 1961, gracias a un... no se le puede llamar arquitecto, no tenía el título de arquitecto, pero sí era el encargado de realizar proyectos y construcciones, ya sea de puentes, escuelas y demás, para el gobierno provincial, que era Eustaquio Rigo, un federaense, un italiano en realidad, que residía en Federación y que fue el mismo que nos brindó los planos y de alguna forma permitió la construcción de la escuela primaria número 6 para mostrar que los pobladores eran humanos, ¿no? Y que era necesario llegar a acuerdos y demás. Quedó escrito el conflicto que hubo por la puerta mayor de la iglesia. En 1902 las mujeres, la Comisión de Mujeres había logrado pagar una puerta, pero en teoría tenía ciertos relieves de angelitos desnudos y demás, entonces eso quedaba como muy fuera de lugar, por lo cual la Comisión de Hombres se opuso, tuvo esta cuestión de enfrentamiento y incluso lo llevaron hasta una votación para decidir si esa puerta, que también había tenido su costo, tenía que ser removida o no, y la votación salió que sí, que había que reemplazarla, así que como toque de color, fíjense que eso es algo también característico y propio del ambiente en sociedad, vuelvo a repetir, de esto de tener que tomar decisiones en equipo, llegar a acuerdos y demás. Soy Elisa Varela, profesora de Historia, ciudadana de esta localidad. Nací aquí en este pueblo y me crié, sigo viviendo acá y bueno, para mí es un orgullo participar de los festejos de este nuevo aniversario. Durante muchos años tal vez habíamos olvidado un poco la historia local, así que siempre es bueno refrescarla, volverla a la memoria y saber que estamos en el mes de septiembre transitando un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo. Esta etapa constituye lo que el profesor denominó la autarquía. La autarquía es el proceso de independencia política que Villa del Rosario fue adquiriendo para constituirse en una localidad que no dependiera políticamente o su estructura política fuera netamente autónoma. Eso se va a lograr una vez que nuestra comunidad haya ido avanzando a través de distintos procesos de conformación de una comunidad. Se puede decir entonces que la comunidad de Villa del Rosario, en los años 1940, 1941, si se hiciera un análisis sociológico, ya tenía un sentido de comunidad. Esto va a hacer que unos años después, en el año 1945, un vecino de la localidad, Pedro Olivetti, junto con otros vecinos, sintiera la necesidad de gestar algunos trámites a nivel provincial que pudieran darle a nuestra comunidad una estructura política a través de la creación de una junta de fomento o municipio de segunda categoría. Estas tratativas no van a dar en su primer intento ningún resultado. Tal es así que este petitorio que se va a hacer a la provincia van a estar encargados dos vecinos de la localidad. Estos vecinos, Andario Olivetti y Martín Velotti, van a llevar por escrito el petitorio a Paraná. Este papel físico, este documento, no va a ser avalado por el gobernador de la provincia, va a ser rechazado. ¿Por qué cuestión? Porque Villa del Rosario no acreditaba un total de 1.500 habitantes, que era el requisito básico para constituir o tener la posibilidad de crear un municipio. Para 1956 no llegaba tampoco a los 1.500 habitantes, que estipulaba la posibilidad de crear un municipio o una junta de fomento. Por eso es que en 1957 se vuelven a reiniciar los trámites
para reconsiderar esta situación, cosa que la provincia emite un comunicado negándola nuevamente. Y vamos a llegar a 1960. En 1960 se había creado una comisión vecinal pro Junta de Fomento, así se llamaba, presidida por el conocido presbítero Emilio Besia, quien fuera uno de los agentes más relevantes de la historia de nuestra localidad, quien va a presidir esta junta y va a gestionar nuevamente la necesidad de contar con una municipalidad que le diera esta autarquía que estamos hablando, de la que nos estamos refiriendo. Para ese entonces, en 1960, el censo arrojó un dato de 1.524 habitantes, o sea que llegábamos al número que se pretendía de habitantes. Hay varias anécdotas con respecto a eso. Se dice que se han censado tal vez en duplicado para llegar al punto de contar con esta cantidad de habitantes que se solicitaba. Se presenta un proyecto de ley, la legislatura de la provincia recurre a su aprobación a través de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el 26 de septiembre de 1961 se promulga una ley, la 4.381, donde el Poder Ejecutivo emite la posibilidad de la creación, o la creación misma, en su efecto, del municipio de Villa del Rosario. Se va a necesitar un decreto provincial, el 5.578, con fecha 6 de octubre de 1961. A partir de esa fecha podemos decir que nuestra localidad logró la tan anhelada independencia política y su estructura organizacional, que lentamente va a ir dando, de alguna manera, una organización más formal ante el resto de la provincia y al resto de las comunidades con las que se relacionaba. Esto constituye entonces como una síntesis por la cual podemos decir que Villa del Rosario atravesó 3 etapas. Estas 3 etapas le van a dar lo que hoy constituye a nuestra comunidad, una comunidad independiente en lo político, con una autonomía política que le permite justamente su desarrollo y lo que le ha permitido a lo largo de su historia poder desarrollarse como una comunidad pujante como es Villa del Rosario, y que justamente nos permite un desenvolvimiento a nivel provincial, inclusive a nivel nacional, como una de las localidades más pujantes, diría yo, de nuestro Entre Ríos. Podemos decir que la historia se constituye por hombres y mujeres que transitaron estos años, más de 100 años, y justamente han forjado toda nuestra historia. Los documentos legales son o significan una estructura que nos permite poder fechar. Seguramente en la historia quedarán hombres y mujeres sin nombrar. Eso no significa que no hayan constituido y que no hayan formado parte de la historia. ¿Quién no ha pasado por nuestro pueblo y ha quedado entusiasmado con él y ha dicho, pero qué lindo pueblo? ¿Sí? Esa es nuestra villa.